estar muy sencillo. De a poco. Automáticamente vamos a repasar todo lo que hemos visto ya en días anteriores. Un breve repaso. Comenzamos por el síndrome esofágico. Definitivo. Conjunto de manifestaciones como disfagia, regurgitación o dinofagia, que pueden estar solos o asociados entre ellos. Disfagia, que era la dificultad para la pirosis, es una sensación de quemazón retroesternal que se origina en el epigastrio y suele ascender hacia la garganta. Dolor torácico de origen esofágico suele ser espontáneo o puede ser durante las comidas. Regurgitación, aparición espontánea, tiene esfuerzo del contenido gástrico, la boca cobra todo el día. O dinofagia, dolor a la deglución. Los dos términos son los que suelen confundir más. Con dinofagia, con disfagia, hay que estar atentos a eso. El momento del mensaje. ¿Cuáles son las causas del síndrome esofágico? Y aquí tenemos varias causas. Una de ellas es el cáncer de esófago, otra es la esofagitis y otra es la hernia de hiato. Cuando tenga todos esos signos y síntomas que hemos mencionado, uno de estos tres es lo más probable. No son los únicos, pero es lo más probable. Hernia de hiato, también he mencionado anteriormente que era la hernia de hiato. Es cuando una parte del estómago atraviesa el diafragma y se introduce a la cavidad torácica. Cáncer de esófago. En el caso del cáncer de esófago, la disfagia generalmente es progresiva y además un síntoma tardío. ¿Qué significa que sea progresiva? Que va a iniciar primero con los sólidos. A modo que vaya pasando el tiempo, esa disfagia va a ir pasando hacia los líquidos. Y generalmente va a terminar siendo disfagia a cualquiera. Esofagitis. Vamos a tener más que todo pirosis o dinofagia y algunas veces vamos a tener disfagia. En la enfermedad de reflujo gastroesofágico, la causa más habitual es las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Va a haber una pirosis recurrente, que es el síntoma más común. La disfagia debe considerarse un síntoma de alarma. Entonces, en el reflujo gastroesofágico no debería haber disfagia, por lo menos al principio. Si hay disfagia, tengo que considerar que podría ser en realidad un cáncer de esófago. Diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Ya hemos hecho la anamnesis, ya estamos sospechando y queremos saber cuál de las tres actividades. Una es el esofagograma. ¿Qué es el esofagograma? Es cuando se hace una radiografía, una serie de radiografías del esófago. ¿Qué voy a buscar en esta radiografía? ¿Qué está pasando con la forma del esófago? ¿Y cómo voy a ver la forma del esófago en rayos X? ¿Se ve el esófago o no se ve? Ya han visto rayos X. No son varios. ¿Por qué no se ve? ¿Qué se ve ahí en medio, en el cuello? ¿Qué logra verse? Se ve una columna aérea, ¿no? ¿Y esa columna aérea qué es? Tráquea. El esófago, ¿qué tiene en su interior? Nada. Es un espacio virtual. Evidentemente, con el tiempo empieza a volverse un espacio real donde hay aire, pero no es normal. No debería haber nada de eso. Entonces, ¿cómo voy a ver el esófago? Entonces, con rayos X, ¿para qué le voy a pedir si no voy a ver nada? Se les da algo de comer porque Más o menos, la comida se va a ver en rayos X. ¿Algo para que se tiña? Hoy incluso no se ve en rayos X. Es un contraste. Y generalmente usan sustancias varitadas. El bario logra verse, es líquido, entonces les dan a beber bario y hacen varias radiografías con un tiempo determinado entre cada una de ellas para ver cómo va progresando esa sustancia varitada en el esófago y le va dando la forma, y ahí podemos encontrarnos qué cosas podemos encontrar. El bario, ¿qué puedo encontrar que no esté normal? Estenosis. Estenosis, ¿qué más? Acalasia, ¿se acuerdan que era la acalasia? ¿Y cómo voy a ver la acalasia?
manometría esofágica. ¿Qué será la manometría esofágica? En la medición de la presión arterial, ¿cómo medían la presión arterial? ¿Qué parte tenía tensión? ¿Qué digamos? Ajá, se me parece. Porque básicamente es eso. Voy a medir la presión del esófago. Se introduce el manómetro esofágico y ahí mide la presión que hace ese esófago. Es manómetro. Luego la esofagoscopía. ¿Qué será la esofagoscopía? ¿Copía? ¿Qué será? Como endoscopía. Entonces básicamente es una endoscopía. Una endoscopía, pero no quiero hacerle solamente a nivel del esófago. Monitorización ambulatoria del pH. ¿Por qué quisiera monitorizar el pH del esófago? El pH normal de lo que componemos del estómago, y si hay un pH ácido, pues voy a asumir que ahí hay reflujo. Pasamos al síndrome ulceroso y gastritis. Definición: conjunto de signos y síntomas producidos por pérdida de la sustancia de la pared gástrica y la hace accesible al ácido clorhídrico y al reflujo alcalino. ¿Y de dónde vendrá el reflujo alcalino? ¿Qué es lo que hay en el estómago normalmente? Ácido, ¿no? Pero aquí dice reflujo alcalino. Estomático y alcalino, ¿no? ¿Y el álcalis hace daño o no hace daño? Claro que quema también el álcalis. Igual que el ácido quema, el álcalis también quema. Depende, por eso tiene que estar el tejido adaptado para esa situación. ¿Y de dónde va a venir un contenido alcalino? Del duodeno. ¿Y del duodeno? Porque el duodeno no libera nada. De la bilis. Entonces ahí tengo que asumir que hay un reflujo de contenido ya a estómago. Muchos de estos pacientes lo tratan con una gastritis normal. ¿Y qué les dan para la gastritis? Bicarbonato. Les dan inhibidores de la bomba de protones, ¿no? ¿Y qué hacen los inhibidores de la bomba de protones? ¿Cuál es un ejemplo de inhibidor de la bomba de protones? ¿Y qué hace eso? ¿Para qué sirve eso? Para evitar que se libere ácido clorhídrico. En vez de ácido clorhídrico, la segunda parte entra a producir agua. Y si el reflujo es alcalino, va a mejorar las molestias. No, más bien las va a incrementar. No sería mejor usar un magatrán para proteger esa función. No es tan común, pero suele suceder. Por eso se piden endoscopías. Causas que produce estas úlceras. Una de las cosas más comunes es el Helicobacter pylori. ¿Qué es el Helicobacter pylori? Papitas, ¿qué será? Es un virus. Es una bacteria que está. Porque, ¿para qué sirve el estómago? ¿Cuál es la utilidad del estómago? Integrarnos la comida. Para comenzar la digestión. ¿Qué más hace el estómago? Ayuda a barrer el inmunológico. Las bacterias no van a sobrevivir en un medio ácido. Entonces evita que ingresen bacterias no densas. Pero esta esquiva esa barrera. Es más, le gusta estar en el medio ácido. Por eso es común encontrarse así. También otra causa es el consumo de aspirina y otros AINES. Es muy común que por el consumo de AINES hagan ulceropénica. Y el síndrome de Sonnenfeld. ¿Qué es el síndrome de Sonnenfeld? Esto lo he mencionado ya muchas veces. Hay una producción excesiva de ácido clorhídrico. Un aumento de la gastrina. La gastrina que va a hacer el ácido clorhídrico y que viene acompañada también de diarrea, aparte de la acidez. Manifestaciones clínicas: dolor epigástrico con acidez, más a menudo en la mañana, entre las comidas o durante la noche. En general, calma con la ingesta de alimentos y antiácidos. Acidez es referida por el paciente como un ardor epigástrico. Si es ardor epigástrico, ¿qué le digo? Peor. Náuseas, vómitos, hematogenesis, melenas, anorexia, pérdida de peso. Entonces, al leer esto, una de las complicaciones de la úlcera péptica, de la úlcera péptica, ¿cuál sería? Pero ese es el signo. Esa es la complicación. La hemorragia digestiva alta. Diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? A
después de la anamnesis, importante preguntar antecedentes familiares. Si hay consumo de AINES, y a veces el paciente no va a saber qué es AINES, no le pregunten al paciente, ¿consume AINES? Porque ya no va a deber tratar el paciente, mira, preguntándole a los pacientes. No sabe. Toma algo para el dolor, no le duelen las articulaciones, no le ha estado doliendo algo estos días, hace unos 4 meses me dolía. ¿Y qué tomaba tabletas para el dolor? Y ahí pueden saber que si estaba tomando o no. Ay, pues. ¿Qué más? El consumo de alcohol también produce reacción péptica. Mate, café y el tabaquismo. Mate y café por el consumo, por la cafeína y también por el azúcar que se consume en esa bebida. El tabaquismo por vasoconstricción de la mucosa. Examen físico, que vamos a encontrar el examen físico discreto, dolor a la palpación epigástrica. En realidad el examen físico en la enfermedad ulceropéptica no vamos a encontrar nada. Vamos a palpar todo lo que queramos, no vamos a ver nada. Alguna vez encontrarán discreto dolor. Y eso, si duele, piensen en alguna otra cosa. ¿Qué estudios complementarios vamos a solicitar? Endoscopía. Aquí en la endoscopía voy a ver directamente la úlcera. Y si veo la úlcera, también ¿qué debería hacer? Una vez que vea la úlcera. Si es gástrica la úlcera, ¿qué voy a hacer? La voy a mirar. Felicidades, señor, tiene una úlcera. ¿O qué voy a hacer? Una biopsia. Sí, saquen biopsia. ¿Dónde no se saca biopsia? Cuando las úlceras son duodenales. Porque se ha demostrado que las úlceras duodenales no suelen producir cambios plásticos. Entonces ahí no hacemos nada. Pero si es gástrica, tenemos que hacer la biopsia. Porque veo que muchas veces nos mandamos endoscopía, les hacen decir, tienen una úlcera gástrica, deberían hacerse una biopsia. Estamos con la cámara ahí, en el estómago, mirando la úlcera, porque eso tiene que hacer otro procedimiento. Y es como en el video en el San Juan de Dios hacen eso. Por eso nunca mandan endoscopías. ¿Qué más? Rayos X. ¿Y por qué rayos X? ¿De qué pediría rayos X? En realidad, de tórax y de abdomen pueden ser. Pero ¿para qué rayos X? ¿Qué pienso ver de una úlcera en rayos X? ¿Se verá la úlcera en rayos X? Imposible. ¿Se verá en tomografía la úlcera? No la van a ver. Entonces, ¿para qué pido rayos X? ¿Qué creen que estoy buscando? ¿Qué le puede pasar a la úlcera? Una complicación, aparte de sangrar. Y si se perfora, ¿qué voy a buscar? Líquido. Aire. Digo, aire. El signo de Popper o el signo de alas de gaviota. Entonces voy a asumir que hay una perforación gástrica y eso es de resolución quirúrgica. Prueba de la ureasa, que básicamente es un metabolito ahí del lactobacillus que nos va a decir que hay ahí biopsia, cuantificación de gastrinemia para pensar en él. Si no ves, Solinger Ellis. Complicaciones, hemorragia digestiva alta, perforación y el síndrome pilórico. ¿El síndrome pilórico qué era? Yo les dije que era una persona y ya dije todo eso. ¿Qué es el síndrome pilórico? Hay una obstrucción a nivel del pito. Eso, hace una estenosis. Y esa estenosis, ¿por qué suele ser? Estenosis en el píloro y no le va a dejar vaciar el estómago. ¿Y por qué suele ser ese estenosis? Puede ser cáncer perfectamente, pero es más común que sea por una úlcera ahí en el píloro que ha provocado cicatrización, y al provocar cicatrización ha terminado retrayendo el tejido y esa retracción nos provoca una estenosis. No como el cáncer también. Entonces pasamos a hablar del síndrome pilórico. El síndrome pilórico es el conjunto de signos y síntomas provocados por una obstrucción a nivel pilórico que impide la correcta evacuación gástrica. En biología, úlcera péptica es la principal causa. Y luego viene el cáncer gástrico, como vemos en la imagen, un píloro engrosado que va a evitar que se pueda vaciar el contenido gástrico. ¿Y qué maniobra hacemos para hacer el diagnóstico en el examen físico? Hemos llevado la tercera clase, examen físico. ¿Cómo qué maniobra voy a hacer en el paciente para ver que está con síndrome pilórico? ¿La maniobra del toqueteo del píloro o no? ¿Cómo le voy a dar? El basuteo o chapoteo gástrico. Pero eso se hace ¿cuánto tiempo después de la comida?
4 a 6. Sí, porque si le hago después de que ha comido no me sirve de mucho. Evidentemente voy a encontrar el chapote. Manifestaciones clínicas. Vómito, náuseas. Vienen por vómitos incomprensibles. Dolor abdominal, pérdida de peso, porque esto no es tan agudo, esto lleva un tiempo. Saciedad precoz, ¿qué es? Se llena rápido y hasta llena el estómago. Constipación, porque básicamente no está pasando el alimento. He visto varios pacientes con el pilón. Tomografía lo diagnosticamos. Y se murieron de hambre, básicamente uno se murió de hambre directamente. Diagnóstico. Anamnesis, antecedentes de consumo de AINES, pirosis y pérdida de peso. En el examen físico, distensión abdominal y el chapoteo gástrico. Exámenes complementarios, se puede poner una sonda nasogástrica y si es que tiene un débito mayor a 300 cc después de 4 horas de la última ingesta, entonces tienen alta sospecha de síndrome. A ver, hagamos un resumen. Agarramos al paciente y le ponemos una sonda nasogástrica. Si han pasado 3 horas, 4 horas, pues ya no debería haber nada de comida. Pero si empieza a salir el contenido de la sonda, y son más de 300 cc, pues entonces esa comida está saliendo porque no está pudiendo pasar el filo. Pasamos a hablar de ileo. ¿Qué es el ileo? Es la parálisis del tránsito intestinal. Hay dos grandes tipos, el adinámico o paralítico, el mecánico u obstructivo, que puede ser completo o incompleto. En la imagen de aquí les muestro por qué y ahí se diagnostica con una radiografía centro de abdomen. ¿Qué notan en esa radiografía de llama? ¿Han llevado todavía? No han llevado todavía. Pero igual vamos a imaginar. Normalmente, ¿qué hay en el intestino? ¿Qué suele haber en el intestino? Hay de aire, líquido. Pero eso a través de la peristalsis se está moviendo todo el tiempo, se está moviendo. En este caso, cuando ha habido una parálisis del intestino, al no moverse el intestino, la fase aire y la líquida como que quedan estancados. Y ahí, después de la lluvia, aparecen un montón de estanques por todo lado. Estos se llaman niveles hidroaéreos. No sé si se notan estas líneas. Líneas que nos están diferenciando algo negro, algo blanco, una línea perfecta. Solo un paso con contenido de esa botella, con ese contenido, esa línea. Entonces, esto no es normal. Ahora, ¿cómo le pido la radiografía al paciente? Tiene que estar parado, porque si está echado, no voy a ver eso. Es como ver la botella desde arriba, no voy a ver esas líneas, no voy a ver esos niveles. Entonces, si ven niveles hidroaéreos, tienen que sospechar que el hilo. El tonitis también puede ser, pero el hilo es lo más probable. En el adinámico habrá silencio intestinal. Cuando pongan su estetoscopio, no escucharán los ruidos hidroaéreos. Mientras que en el segundo, en el mecánico, habrá un aumento notable de los ruidos peristálticos, de ruidos de lucha. Igual aquí ven, están los niveles hidroaéreos. Ojo, siempre de pie, cuidado de decir al paciente echado. No se puede parar, pues pidan una tomografía. En la tomografía van a llegar a ver niveles hidroaéreos, si saben ver. Causas de ilio paralítico. Es un trastorno de la motilidad sin obstrucción. Peritoneal, peritonitis, post-laparotomía, produce un ilio. Y eso es normal. Si voy a abrir el abdomen, voy a hacer una cirugía, estoy tocando el intestino, todos los reflejos se van a paralizar para evitar que haya complicaciones. Entonces, va a tardar en funcionar ese intestino un tiempo. Depende de qué tanto han manipulado esos intestinos. Por eso en el postquirúrgico los cirujanos siempre les van a preguntar a los pacientes más importante. ¿Están eliminando gases? ¿Sí o no? No, dicen. Significa que siguen niños. Y les ponen su estetoscopio ahí en el abdomen. Están buscando si aparecen fluidos hidroaéreos, si está eliminando gases y si ha tenido deposiciones. ¿Para qué le preguntan todo eso? Para ver si van a iniciar la dieta. Porque ¿qué pasa si les dan dieta y no están eliminando gases? Y no hay fluidos hidroaéreos. No hay peristaltismo. Entonces, la comida ahí no se va a tener que quedar para siempre. El paciente va a tener que vomitar con las complicaciones que van a aparecer. Vascular. La causa vascular es isquemia y trombosis mesentérica también pueden provocar este ilio paralítico. Tóxicas. La uremia. Cuando hablamos de uremia, ¿a qué enfermedad nos referimos?
Y acidosis. Acidosis hay múltiples causas. Una de las causas de acidosis es la cetoacidosis diabética, por ejemplo. Otra de las causas de acidosis es la misma insuficiencia renal crónica, donde no se puede eliminar hidrogeniones y por tanto entrar el paciente en ácido. La sepsis, los opiáceos. Por eso, muchos pacientes que les dan tramadol, ¿qué les va a pasar? Entonces, ya les ha debido pasar a algunos de ustedes, les han dado tramadol, lo primero que han tenido que vomitar. ¿Por qué? Porque han tenido una disminución de la peristalsis y por eso ha tenido la reacción del vómito el paciente. Y es algo que les dicen a sus pacientes, siempre que les dan opioides, pueden provocarle vómitos. Uso de anticolinérgicos también. Carencial, hipocalemia. Por eso en cirugía siempre están pidiendo potasio, ionogramas de nuestros pacientes. Siempre que hay distensión abdominal o hay ilio, les piden potasio porque muchas veces el problema de salud se puede resolver con reposición de potasio. Una crisis addisoniana. ¿Qué es una crisis addisoniana? Addisoniana. Reflejo, un cólico biliar, un cólico renal pueden provocar como reflejo un hilio adinal. Trauma, un infarto agudo de miocardio también pueden provocar un hilio adinal. Causas de hilio paralítico. Hay el neurológico, por ejemplo, una fractura vertebral. ¿Por qué la fractura vertebral? Porque hay daño de la médula espinal. O un trauma cráneoencefálico también puede provocar un hilio adinal. Pasamos al otro tipo de hilio, que sería el hilio mecánico, que es una obstrucción de la luz intestinal. Puede ser por obstrucción simple, por obturación, por lesiones de la pared o por infiltración neoplástica. Por obturación puede ser un paquete de ascaris, un bolo fecal, caroma, un cálculo biliar, un cuerpo extraño que está obstruyendo de manera mecánica ese intestino y por eso el cuerpo quiere desobstruir y aparecen los fluidos hidroaéreos aumentados, que son los fluidos hidroaéreos de lucha. Por compromiso extrínseco, algo que está creciendo, una tumoración que está comprimiendo ese intestino. Adenopatías, tumores, bridas, ¿qué eran las bridas? Por estrangulamiento, por ejemplo en el volvo, por incarceración herniaria. ¿Qué era la incarceración herniaria? La hernia está encarcelada cuando es la hernia atascada, que la hernia sale y por más que intentan no va a volver a su lugar. Por bridas y adherencias, por vólulos. ¿Qué era el vólulo? Intususcepción, eso también les he explicado alguna vez. ¿Qué era la intususcepción? Exactamente. Esta. Ahí está. Intususcepción. Entra el intestino dentro de su propia luz. Más común en pacientes pediátricos. No significa que no haya en adultos, pero es más común en pediátricos. Diagnóstico, ¿cómo voy a diagnosticar este hilio? El paciente va a quejarse de dolor abdominal, falta de eliminación de gases, falta de deposiciones, va a tener náuseas y vómitos. En el examen físico, cuando es el hilio paralítico, cuando me ponga mi estetoscopio, no voy a escuchar ruidos hidroaéreos. En el mecánico, cuando me ponga mi estetoscopio, voy a escuchar un aumento de la frecuencia y de la intensidad de los ruidos hidroaéreos. En este caso, por ejemplo, al paciente le han hecho radiografía echado y se ven las asas extendidas, pero no se pueden ver los niveles hidroaéreos. Bueno, a ver, no sé si acaba de ver todo. Síndrome de Rey. Si quieren, quedamos hasta aquí porque parece que hubiéramos hecho muy pocas cosas, pero son bastantes. Ya, quedaremos hasta aquí para que vayan a buscar tranquilo, para intentar acabar.